Hola, muy buenas noches. Estamos aquí conectados para continuar la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Y bueno, voy a ir dando una esperita que se vayan conectando para continuar con nuestra lectura. Ayer empezamos la segunda parte del libro que hace referencia a los conceptos básicos de la logoterapia. Vamos a ver si hoy avanzamos en otro fragmento de este libro que ya estamos, miren, muy cerquita de terminarlo. Y les voy recordando desde ya que el próximo sábado 31 de julio a las 2 de la tarde vamos a tener vía Zoom un encuentro con Eva Páez. Ella es psicóloga de profesión, dedicada al área terapéutica y bueno, y especialmente al tema de la logoterapia. También está formada en tema de adicciones y toda esta parte de trabajo pues con el ser humano para ayudar y acompañar en este proceso. También, bueno, hoy les decía que hoy es el día sin tiempo, así le llamaban, o el día del no tiempo, le llamaban los mayas al día de hoy, 25 de julio. Es un día muy especial para mí porque, bueno, hace 2 años tuve un momento maravilloso este día, un 25 de julio, un encuentro realmente, yo digo, con la divinidad y con la validación de mi camino que vengo haciendo en la vida y en esta misión de vida. Entonces para mí es un día muy, muy, muy especial, el 25 de julio. Para los egipcios era un día también que celebran y bueno, muchas tradiciones. Ahí les puse en las historias una publicación que hice el año pasado sobre este día del no tiempo y que pues para las tradiciones ancestrales que trabajaban no 12 meses sino 13, ellos pues que era el calendario con la luna. Entonces el día de hoy era un día muy muy especial porque además se alinea la estrella Sirio que alumbra bastante en el firmamento con el sol. Y para los egipcios pues era el inicio de la fecundidad y de toda esta etapa de fertilización y de germinación de los cultivos y de la reproducción agrícola. Y bueno, es el día también de la diosa Isis y bueno, un sinnúmero de simbologías que hay allí alrededor de un día como hoy, el día del no tiempo, el día sin tiempo. Y así le llamaban, bueno, los mayas. Y hay algo muy lindo que es el reconocimiento maya, que es la frase In Lakesh, que significa yo soy tú, yo soy tú. Es una forma de expresar o de saludo para reconocer en el otro que es parte de nosotros como ser humano, como prójimo, reconocer la presencia del otro en un encuentro y también tiene que ver con reconocer esa divinidad que habita en el otro. Entonces es un día muy lindo, espero que lo hayan realmente disfrutado y bueno, hoy confluyen además con mis queridas amigas que son astrólogas, astrónomas, que nos traen los mensajes del firmamento. También, bueno, han compartido que hoy además, o bueno, de ayer tuvimos la luna, una luna especial, que es una luna para la transformación y para el cambio, una luna para también decretar y poder poner maravillosamente la energía en los proyectos que vienen para cada uno de nosotros. O sea que hoy es un día muy lindo que si cada uno de ustedes puede realmente tomar esa energía y proyectarse sobre lo que desea plantear en su vida, pues es un momento muy oportuno. ¿Y por qué les cuento todo eso? Porque tiene total relación con el tema del sentido de la vida. Sin lugar a dudas, si estamos en ese proceso, pues qué lindo poder manifestar el día de hoy esas bendiciones, esa gratitud, ese sentido y ese propósito de la vida que cada uno nos queremos plantear y que queremos diseñar o descubrir, como lo dice Víctor Frankl, descubrir para cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que todo, en últimas, en el universo, en el tiempo presente, pasado y futuro, tienen relación. Y cada una de esas tradiciones nos cuentan algo, nos aportan algo que nos sirve para el día de hoy. No para quedarnos, yo siempre les digo que no se trata de quedarnos en el pasado, de quedarnos deseando o diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, no. Este es el tiempo que nos correspondió vivir
Este tiempo es el que nuestra alma vino a transitar, pero qué lindo que podamos aprender de otras tradiciones y sobre todo las ancestrales que tenían quizás mucha mayor dedicación y atención a cosas que hoy en día por nuestro ajetreo, nuestra premura de la vida, pues nos vamos perdiendo de encontrar esa razón de ser, por ejemplo, del sentido de la vida. Creo que si quizás a muchos de nosotros nos preguntaran en algún momento cuál es el sentido de tu vida, cuál es el propósito de tu vida, pues no encontramos como la respuesta. Y tiene que ver con eso, porque a veces no hacemos esos altos en el camino como nos lo invitaban los mayas a hablar del día del no tiempo, un día para estar conectados con el planeta, un día para, digamos, forjar ese inicio de lo que iba a ser el nuevo proceso. Y para los egipcios, como les decía hace un momento, era el inicio también del año, porque era la fiesta y la celebración de la diosa Isis, representada, bueno, la estrella Sirio, y que era el momento del renacimiento, era un momento de no solamente de empezar a cosechar y de que el Nilo creciera y regara el desierto, sino también era un momento de empezar a generar esa nueva semilla, esa nueva germinación en cada uno de los seres humanos. Entonces, cada una de esas tradiciones nos van contando algo, y lindo que nosotros podamos tomar momentos en nuestra vida para podernos conectar con esos espacios. Hoy también les estoy contando todo esto que mis amigas ahí astrólogas hoy también hablaban mucho de la loba, de la energía del lobo, de la loba, que es esa energía fuerte, de esa energía potente, pero que también tiene que ver con la energía de la comunidad. Los lobos no andan solos, los lobos andan juntos. Y bueno, quienes vieron Game of Thrones seguramente veían que decía, un lobo puede ser fácilmente presa en la estepa, pero la manada jamás se deja vencer. Entonces, esa es una gran simbología de lo que es el animal, el lobo. Y hoy también está esa energía latente, digamos, en nuestro universo y en este momento en la Tierra, para que trabajemos también en generar momentos lindos para nuestra comunidad, esa comunidad que puede ser nuestra pareja, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, todas las personas con las que interrelacionamos, con los vecinos, pero a veces hay que empezar siempre, yo digo, de aquí hacia afuera. Entonces, a conectarnos con esa energía del lobo, de la manada, de la comunidad. Y hoy es un día muy lindo para poder decretar esos espacios y esa energía dentro de nuestra vida. Para quienes de pronto no crean tanto en este tipo de cosas, pues háganlo con la creencia que cada uno tenga. Pero les invito a que nos llenemos de eso y realmente pues uno empieza a vibrar en esa energía maravillosa. Bueno. Ya después de esta introducción, y darle un saludo muy especial aquí a todos los amigos y amigas que se vienen conectando, a Irma, a Ana Carolina, a Adriana, un abracito para ti y para tu hijo, Nancy también, mi hermanita, y Luis Fernando, bueno, y muchas otras personas ahí que se van uniendo. A ver, que no se me vaya a descuadrar este. Y bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se van uniendo a este espacio. Vamos a continuar entonces con la lectura de los conceptos básicos de la logoterapia. Ayer habíamos visto lo primero que era la logoterapia, y hablábamos que el término logos tiene que ver con el sentido. Es una terapia para que se pueda encontrar el sentido, el significado, el propósito de la vida. Pero además veíamos que el término logos también está relacionado con esa parte espiritual que habita en cada uno de nosotros. Y lo lindo de esta escuela, digamos, de Viktor Frankl, es que no solamente habla de la psiquis, sino que conecta la psiquis con la parte espiritual. Y él ayer nos decía, en lo que veníamos leyendo en la sesión de ayer, que no puede existir, que él no cree que pueda existir solamente principios y valores que se le ocurran al ser humano solo porque sí, sino que están iluminados o blindados o emanados de una conciencia más grande y superior, que es la conciencia espiritual, y que vienen, bueno, él habla de Dios, por supuesto, pero dice que más allá de por supuesto, de una creencia religiosa, nos habla desde esa conexión espiritual. Recordemos que él es judío,
o era judío, practicaba el judaísmo y obviamente pues tiene esta filosofía dentro de todo su teoría que plantea y su escuela del desarrollo humano y la voluntad del sentido. Bueno, ayer hablábamos también de la frustración existencial y de por qué a veces pues no encontramos ese sentido porque nos hemos apartado de esa conexión espiritual y que por eso quizás perdemos esa motivación y ese sentido de la vida. Hoy vamos a seguir hablando de otros conceptos. Bueno, nos decía, la noodinámica. Sin duda la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esta tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Me atrevería a afirmar aún en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo que en esas palabras un motor válido para la psicoterapia. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que se sabían esperados por algún ser querido o les apremiaba acabar una tarea o cumplir una misión, experiencia que confirmarían los psiquiatras norteamericanos en Japón y en Corea. En mi caso, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. Sin duda, mi intenso deseo de reelaborar ese libro me ayudó a sobrellevar los inhumanos rigores del campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus en un campo de Baviera para soportar los delirios de la fiebre, anotaba en míseras tiras de papel ideas y palabras clave que me servirían para redactar de nuevo el texto, si sobrevivía al día de la liberación. Estoy convencido de que ese esfuerzo al límite de mi resistencia me ayuda a superar el riesgo de un colapso cardiovascular. Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por lo tanto indispensable para el bienestar psíquico. No hay que amedrentarse, pues al confrontar al hombre con el sentido de su existencia. Únicamente así despertaremos la voluntad de sentido del estado de latencia. Considero erróneo y peligroso para la psicohigiene dar por supuesto que el hombre necesita, ante todo, equilibrio interior o como se denomina en biología homeostasis, un estado sin tensiones en equilibrio biológico interno. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Vivir sin tensión a cualquier precio no es un proceder psicohigiénico, beneficia más sentir el apremio de un deber o la urgencia de una misión por cumplir. Releguemos la homeostasis y situemos en primer lugar la noodinámica. En lenguaje logoterapéutico, corresponde a la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en el que un polo representa el sentido que se ha de cumplir y el otro corresponde al hombre que debe cumplirlo. Y si la noodinámica supone un proceder válido para las condiciones normales del psiquismo, su validez es aún más latente en individuos neuróticos. Así como el arquitecto apuntala un arco que se hunde aumentando la carga para que sus partes se afiancen mejor, del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior, orientándolo hacia el sentido de la vida. Aclarada la incidencia beneficiosa del sentido de la vida, me ocuparía ahora de las nocivas consecuencias del fenómeno contrario, la carencia total y absoluta de sentido, muy frecuente en los pacientes de nuestros días acosados por un vacío interior, por un desierto interior que los arrastra a una amarga sensación que ellos mismos denominan vacío existencial. Bueno, ahorita vamos a hablar del vacío existencial, pero para ir como aclarando algunas cositas que aquí a veces para mí me parece que a veces se pueden enredar. Entonces, estamos hablando de un concepto muy importante y él dice, no nos dé miedo preguntar o nosotros mismos presionarnos en encontrar ese sentido de la vida. O sea, no se trata de desesperarnos, pero sí de generar una tensión, de saber que necesitamos encontrar ese sentido de la vida, porque si no, pues vano es como el proceso que estamos aquí en este planeta. Y como lo hablábamos ayer, o sea, no vinimos a este mundo solamente para hacer X rol, sino para que nuestra alma, que obviamente viene a estar en este colectivo, en este concierto de la vida,
sino que también debe trabajar para sí misma, ¿no? Debe establecer exactamente qué es lo que va a desarrollar dentro de este proceso que se llama vida o existencia humana. Entonces, en ese sentido, está obviamente relacionado, dice aquí, que hay algo que mueve sin lugar a dudas al hombre y que cuando pierde uno ese interés, pues está dado por algo que decía, dice aquí, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y es que tiene que ver con eso. Si nosotros sabemos hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, qué es lo que estamos consiguiendo realmente como un alma que transita esta experiencia. Recuerden que ayer hablábamos de ser unos seres espirituales que transitamos una experiencia humana. Si realmente comprendemos o cada uno logra descubrir, como dice Víctor Frank, descubrir ese sentido de la vida, ese propósito, ese significado, pues quizá las situaciones que va viviendo no, pues no es que no le duelan, claro, las va a sentir, pero va a entender que tienen una razón de ser para ese propósito mayor y que quizás también esas circunstancias que se están presentando son solamente unos pequeños obstáculos, unas circunstancias a veces también para probarnos la consistencia de lo que estamos haciendo. Lo que está claro es que no va a ser fácil. Ahí me estaban mostrando que está como en pausa. Bueno, vamos a ver, ojalá que no siga molestando. Me dice que está video en pausa. A ver, bueno, vamos a ver que no tengamos rollo. Entonces, lo que nos está diciendo no es que no vamos a, no, cuando yo encuentre el sentido de mi vida, todo va a ser perfecto y va a fluir, no. Pero por lo menos vamos a estar preparados y entender que a veces parte de las pruebas y de las cosas que se nos van a presentar en la vida tienen que ver con ver la consistencia de lo que nosotros estamos haciendo, tienen que ver con fortalecer el carácter, tienen que ver con experiencias que hay que vivir y que es para que desarrollemos nosotros algunas habilidades o capacidades para poder superarlas. Les garantizo que si uno empieza no a pelear con esas circunstancias, sino a entenderlas, aceptarlas y dinamizar su vida en ese propósito, pues va a poder avanzar. Aquí nos habla de un concepto que es la noodinámica y dice que está relacionado a un lado el propósito del ser humano, dice, una tensión bipolar, o sea, es una tensión de lado y lado, dice en el que en un polo está el sentido que se ha de cumplir y el otro corresponde al hombre que debe cumplirlo, o sea, son dos partes de ese propósito, una persona que lo va a desarrollar y alguien y algo que va a llegar a ser ahí. ¿Qué es lo que dice él? Que no puede haber esa perfección y por eso incluso cuando hablamos en Armoniza tu Esencia hablamos de armonía, no hablamos de equilibrio, porque está diciendo no es posible que una persona esté haciendo una balanza total que no se mueva para ningún lado. O sea, no podemos estar en la balanza perfecta, que todo esté así alineado y perfecto, sino que es imposible que el ser humano pueda moverse si no tiene algún tipo de tensión. Por eso es que tienen que surgir crisis en la vida, por eso es que tienen que surgir obstáculos, porque si todo estuviera así lineal, yo siempre digo que si todo está así tan lineal como en los electrocardiogramas es porque estamos muertos. La vida se compone de ciclos y de subidas y de bajadas. La vida en todos los aspectos va a estar en esos ciclos. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender a manejar? Que cuando empiecen a aparecer esos ciclos nosotros podamos estar acorde con ellos y no reaccionar y saltar de un lado para el otro, entrar en estados de euforia y luego en estados de alta depresión, sino que podamos tratar de irnos entendiendo, sobrellevando, claro, hay situaciones que nos van a doler mucho más que otras, pero no van a estar así lineales ni van a estar todo el tiempo perfecto, porque cuando la persona no tiene ningún tipo de tensión, que es lo que dice aquí, cuando no hay algo que le está incomodando, pues sencillamente no va a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso uno de los principios que señala Víctor Frankl sobre la no dinámica tiene que ver con eso. O sea, nada puede estar así en lineal. Y yo siempre digo que recuerden siempre esa metáfora para que a ustedes se les quede. Si todos creen que va a estar así perfecto, es porque estamos muertos. Ya no fuimos de este mundo. Como en el electrocardiograma, siempre para estar vivos hay que estar en movimiento. Ahora,
significa que si yo estoy feliz, no puedo estar feliz porque luego va a haber algo triste, no, disfrutemos ese momento, disfrutemos ese presente. Si hoy estoy feliz, me disfruto este momento. Si mañana llega una situación de dolor, de tristeza que me está batiendo, pues me permito sentir las emociones, me doy cuenta qué es lo que está pasando en mi vida, qué quizás debo cambiar frente a lo que quizás a veces nos ponemos tristes por lo que otro dijo o hizo algo, no sé qué y todo esto. No, si el otro dijo, hizo, hay algo que yo debo todavía trabajar porque todavía me afecta de que el otro diga, haga o alguna cosa. Cuando a uno le dicen algo y uno dice, ay, es que este me dijo esto, no sé qué, y uno sigue ahí. Si lo sigues ahí en la cabeza y lo sigues es porque hay algo en ti que esas palabras quizás de esa persona tocaron una herida y esa herida hay que trabajarla. Hay algo que todavía ahí falta trabajar y entonces ahí está esa dinámica, esa no dinámica que hay algo que manejar porque todavía estoy que cuando me dicen esto automáticamente se dispara el chip. A todos nos pasa, a todos nos pasa, a mí también me pasa y a muchas personas nos pasa y se nos dispara de pronto un chip y decimos, pues pucha, ahí hay algo todavía y cuando eso ocurre, pues no es decir es que esto, ¿por qué me dijo esto? No, sino algo todavía me toca seguir trabajando de mi ego, de mi que está allí insano y que debo seguir pues descubriendo qué es lo que está pasando y que quizás eso me falta seguirlo trabajando para poder movilizarme mejor hacia mi sentido de la vida. Bueno, vamos a hablar de un concepto muy importante que maneja Viktor Frankl, que es el vacío existencial. Ayer hablamos de la frustración existencial. Bueno, hoy vamos a hablar del vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se deba a una doble pérdida que el hombre ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizado. Al principio de la historia el hombre perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y confieren seguridad. Una seguridad que como el paraíso hoy le está vedada, ahora está forzado a elegir. En las últimas etapas del progreso ha sufrido además otra pérdida fundamental, las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función de contrapeso de la conducta y en la sociedad moderna se diluyen con enorme rapidez. Al no conservar las tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece del instinto que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello hace lo que otras personas hacen, conformismo, o hace lo que otras personas quieren que hagan, totalitarismo. El equipo de mi departamento neurológico del Hospital Policlínico de Viena realizó una encuesta con los pacientes y enfermos. En ella se reveló que el 55% de los encuestados admitía haber sufrido en mayor o menor grado una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad había experimentado en algún momento la pérdida del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la tensión y desde luego envía a más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizá muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical, esa especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse en el fin de semana con una intimidad vacía de sentido. No pocos suicidios se originan en ese vacío existencial, y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprenden mejor las tasas de alcoholismo y la delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico también se aplica a las crisis de los jubilados y de los ancianos. Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda, el deseo de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad de placer, y eso explica que la frustración existencial suele provocar un desenfreno libidinoso, e incluso que esas pulsiones
de la libido se mezclen con las agresivas. Algo parecido sucede con las neurosis. Una neurosis asocia diversos mecanismos neuróticos que trataré más adelante. Una sintomatología similar se observa en personas con una frustración de sentido, y en ese vacío existencial germinan los procesos y los mecanismos neuróticos. Sin embargo, a pesar de la semejanza sintomatológica, no son pacientes con neurosis noógena. Ahora bien, no podemos lograr que el paciente se sobreponga si no completamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al dotar de sentido al vacío existencial se previene la recaída. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en las neurosis noógenas, como he señalado, sino también en las psicógenas, y en especial en los casos que he denominado pseudoneurosis somatógenas. Y ahorita hablamos de eso. Con esta perspectiva se justifica la afirmación de Magda Arnold: toda terapia debe ser también logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, aquí voy a aclarar unas cositas para seguir con el tema del sentido de la vida. Bueno, nos está hablando del vacío existencial y nos está señalando, yo creo que hoy en día nuestra sociedad sufre muchísimo de eso, y una de las grandes consecuencias con las que nos encontramos cuando entramos en esta cuarentena por el COVID-19 fue ese vacío existencial que muchos quizás estábamos llenando o con exceso de trabajo, o con estar con los amigos, o compartiendo con alguien, o estar afuera, que por eso se habla mucho de estar tanto afuera de sí mismo, no solamente de la casa, sino de sí mismo, y estar llenando su tiempo y su vida con otras cosas. Hay personas que son, bueno, se me olvidó ahorita la palabra, que es adictos al trabajo. Hay personas que tienen adicciones pues a otro tipo de sustancias para poder llenar esos momentos, o sea, eso que no se puede uno hallar, ¿cierto? Esos espacios, porque a veces no queremos ni siquiera estar con nosotros mismos, porque la cabeza decimos, no, es que yo paro y la cabeza me llena de cosas, y por eso es que muchas personas se les dificulta tanto la meditación, porque estamos tanto afuera y está nuestra mente a mil produciendo pensamientos, sobre todo negativos, que por eso preferimos no prender el televisor, estar aquí, estar allá y llenar la cabeza de cosas o de ocuparnos y no dedicarnos espacio a veces para reflexionar. Por eso hoy me parece maravilloso, miren que hoy todo este tema del día del no tiempo creo que cae justo. Bueno, y otra de las circunstancias nos dice, y estás pasando que entonces ese vacío existencial nos ocurre, y hay personas que conozco desafortunadamente, personas que están en estas condiciones, que no pueden estar, ni siquiera se toman vacaciones, o el fin de semana están desesperados, entonces se tienen que ir al trabajo porque definitivamente no se encuentran en el hogar, no se satisfacen, ya sea que vivan solos o acompañados. No podemos estar solos, eso también es lo otro, no podemos estar solos a veces si no tenemos una pareja, y no solamente solos del momento, sino solos con alguien. A veces decimos, es mejor estar mal acompañado, ¿no? Ay, no, con tal de no estar sin nadie al lado, pues como que estar ahí con alguien. Bueno, todo eso tiene que ver con que estamos llenando nuestro vacío existencial con otras cosas, y por eso aquí nos habla con qué, con la voluntad de poder de la que hablaba Adler, que ayer lo hablamos también, lo compartíamos, que es esa necesidad de estatus. Entonces lo llenamos con los títulos, nos sobreponemos con los trabajos, los estatus, los nombres, el dinero, y estamos, sobre todo esas personas que están en un estado alterado, que todo el tiempo es tengo esto, soy esto, y saca todos los cartones y todas las cosas. Soy el papá, soy la mamá, o sea, todo eso es un tema de poder, es un tema de voluntad de poder. Esa es una de la teoría de Adler, que ayer lo hablamos. Y está la de Freud, que también es el tema de la voluntad de placer, que siempre el hombre está en la satisfacción, lo decía Freud, la satisfacción de sus deseos y de placeres. Entonces de ahí viene el tema, bueno, que habla de la libido, que entonces se va al desenfreno, se va a todas estas situaciones, y parte de ese desenfreno tiene que ver no solamente con la activación, digamos, sexual, no solamente eso, sino tiene que ver con la activación de la violencia y la agresión.
Entonces, todo eso estamos llenando nuestra vida de todas esas cosas porque en últimas tenemos vacío existencial. No solamente sufren vacío existencial los que están depresivos, sino todo aquel que está llenando su vida en últimas en esa alteración. Cuando nosotros trabajamos en eneagrama, la esencia, lo primero que yo prefiero siempre trabajar es primero un estado de conciencia para darnos cuenta el nivel de alteración o no en el que está nuestra esencia, o sea, qué tan alterados nos encontramos. Si estamos alterados, si estamos integrados o realmente pues estamos avanzando ya hacia una supraconciencia. Entonces, todo esto es fundamental primero darnos cuenta realmente cómo estoy yo, cómo estoy viviendo para a partir luego de mi esencia darme cuenta cuáles son los comportamientos que me hacen huir, digamos, del vacío existencial, qué es lo que me hace de pronto negarme a reconocer que tengo un vacío existencial y que lo estoy llenando quizás con algo pues desde mi propia esencia, desde mis propios miedos, desde mis propios quizás satisfacción de placeres y todo esto. Ahora, eso no significa que nos vamos a volver amargados ni mucho menos, no, la vida es también para gozarla y para vivir en este momento. Bueno, pero aquí también nos hablaba de otro concepto y decía que no solamente, o sea, que por eso la logoterapia no solamente debería ser algo para el que tiene algo patológico, ¿no? Aquí habla del psicopatógeno, sí, sino que también para la noógena. Recuerden que ayer hablamos de lo noógeno, no es solamente el que ya está, bueno, con la neurosis así alterada y activa, pero en últimas todos nosotros tenemos alguna circunstancia que hay que sanar, que hay que resolver y que hay que atender. Y la noógena tiene que ver con eso, no necesariamente es una patología, pero en últimas todos y cada uno de nosotros, como decimos popularmente, tenemos nuestro rayón y ese rayón hay que ponerle cuidado porque no sabemos en qué momento, pues primero va a convertirse, puede convertirse en una neurosis, que sería ya un tema de un trauma, o sea, eso es realmente la neurosis, ya la herida propiamente dicha, y puede generarse en una neurosis ya o una cuestión patológica, como también pues puede pasar sin ningún interés, sin ninguna tensión adicional, pero que en últimas va a generar un vacío de lo que es la existencia. Porque, como lo decía ayer, lo importante es que cuando nosotros lleguemos a ese momento en que nos llamen, porque ayer lo decíamos, la meta final no es conseguir X, Y, Z, ni estar aquí, allá o lograr esto. Claro, en la vida trasegamos proyectos y cosas, pero lo importante es que cuando nosotros nos llamen en ese momento, que no sabemos cuándo será la meta, es el día que nos vamos de aquí, ese día de la meta que llegamos a nuestro destino, y que ya nos llaman a nuestro creador y dice, venga, que ya usted o cumplió la tarea o ya me cansé de esperar lo que la cumpliera. Entonces, que ese día nosotros podamos mirar hacia atrás y saber que nos vamos tranquilos porque cumplimos porque nuestra vida tuvo significado, porque nuestra vida tuvo un propósito, porque nuestra vida tuvo un sentido, o sea, porque realmente la disfrutamos. La vida, incluso parte de la base de ese sentido de la vida es aprender a disfrutar todo, absolutamente todo lo que vivimos en nuestra vida, desde las cosas que parecen más simples hasta las cosas más maravillosas que están en el planeta para cada uno de nosotros. Bueno, dice, consideremos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida, dudo que haya algún médico que pueda responder esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro, de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir.
Por tanto, no puede ser reemplazado en su función ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. Si consideramos pues que toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder, el sentido de la vida también puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y ésta contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Bueno, de eso ya habíamos hablado, que el sentido de la vida es individual, por eso ninguno podemos vivir la vida por otro ser humano. Venimos a esta existencia a establecer con unos vínculos, a nacer en un entorno, a vivir en un entorno. Hay unos acuerdos, para mí lo creo fielmente, que hay unos acuerdos del alma que vienen a cumplirse en este espacio y que venimos y caemos en unos hogares y caemos en unas circunstancias que son las que nosotros tenemos que pasar para poder vivir allí. Y quizás alguno me va a decir, pero es que mi vida fue demasiado difícil. Bueno, eso hace parte de esta experiencia. Hace parte de ahí, quizás hay que aprender a sobreponerse muchísimo sobre esas circunstancias que se han vivido. Por eso nadie puede vivir la vida por otro. Ni madres, ni padres, ni hermanos, ni hijos, ni la pareja. Nadie puede vivir la vida por otro. Venimos a unos vínculos para unos aprendizajes y para unas relaciones, para establecer, porque no podemos estar solos en este planeta, porque si no, no tendría tampoco sentido la vida. Pero vinimos aquí a trasegar un proceso y en esa circunstancia es que cada uno pues debe vivir su propia existencia y no tenemos el derecho a quitarle a otro ser humano la posibilidad de que viva su propia vida como viene a vivirla. Entonces, a veces nos duelen porque son las personas que amamos, las personas que están en nuestro vínculo cercano, pero cada quien tiene que tomar la decisión de encontrarle sentido a su vida. Nosotros solamente podemos ser ese medio de ayuda, de acompañamiento, de orientación, pero cada uno toma la decisión de cuál es la vida que va a trasegar y de las decisiones que va a tomar. La esencia de la existencia. Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado y segundo, que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. La logoterapia intenta que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal, por tanto, lo fuerza a elegir por qué, de qué o ante quién se siente responsable. De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado entre los psicoterapeutas para imponer al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente le transfiera la responsabilidad de juzgar su vida. Corresponde al paciente decidir si debe interpretar su vida con responsabilidad ante la sociedad o ante su conciencia. Una gran mayoría considera que es Dios a quien tiene que rendir cuentas. Son personas que no se quedan simplemente en la tarea que deben cumplir, sino que se vuelven hacia quien les ha encomendado esa tarea. La logoterapia no es una labor docente ni misionera. Está lejos tanto del razonamiento lógico como de la exhortación moral. Intentaré explicarlo gráficamente. El papel del logoterapeuta se parece más al de un oftalmólogo que al de un pintor. El pintor ofrece una imagen del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo, en cambio, quiere que veamos el mundo tal y como el mundo realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente para que visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte existencial. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio de valor porque la verdad se impone por sí misma.
Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiere destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano de la psique como si fuera un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización por sí misma no puede ser una meta. El mundo no debe considerarse como expresión de uno mismo, ni como mero instrumento, ni un medio para la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo se convierte en Weltanschauung, es decir, bueno, mi alemán no es muy bueno, es decir, menosprecio del mundo. He llamado autotrascendencia de la existencia esta característica esencial del hombre. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de sí mismo al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. Por el contrario, cuando más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Ya he dicho que el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir el sentido de la vida de 3 modos. 1. Realizando una acción. 2. Aceptando los dones de la existencia. 3. Por el sufrimiento. En el primer caso, el recurso para alcanzarlo resulta obvio. El segundo y tercero requieren una explicación. Bueno, aquí para ir cerrando como este tema de hoy, estamos hablando primero, él dice, piense que usted ya la embarró la primera vez que vino a este mundo. Más o menos lo que nos está diciendo. Piense que usted ya la embarró cuando la vez pasada lo mandaron a este mundo y usted la embarró. Y ahorita le están dando una segunda oportunidad. Entonces usted dése cuenta que esto que hoy está viviendo, esto ya lo había vivido. Y entonces usted va a corregir las embarradas que ya hizo antes. Entonces de esa forma empieza a entender que debe tomar un significado diferente su vida, que si le tocó repetir la tarea es porque quizás la hizo mal y que entonces tiene que recomponer, digamos, esa visión de la vida que quizás tenía antes. Entonces aquí le habla por eso de que el pintor te muestra un dibujo que él es la forma en que él ve el mundo, pero en cambio, dice el logoterapeuta, está más enfocado es en que tú limpies como tus lentes, amplíes la visión, o sea, tengas un espectro más amplio, pero solamente tú eres el que vas a determinar cuál es ese sentido y ese propósito de la vida. O sea, solamente es una ayuda para que despeje el mundo, ¿no? Entonces ya lo primero que está señalando aquí en la esencia de la existencia, primero dice, piense que ya usted la embarró y que ahora va a corregir. Lo segundo, ampliar el espectro de lo que está viendo, porque quizás está viendo algo muy corto y muy constreñido. Y ahí nos saca otros conceptos que son la autorrealización. Y no se trata de que usted sea un mediocre, más o menos es lo que también nos está diciendo, sino que dice, si usted solamente está pensando en sí mismo, ese no es el sentido de la vida solamente. Muy seguramente ese propósito y ese sentido de la vida tiene que ir relacionado con algo que quizás, bueno, nosotros manejamos mucho más y hablamos de trascendencia, o sea, de poder estar aportando algo al mundo o a alguien. Y no es solamente desde lo económico, de ayudar aquí o allá, no, es realmente sienta que está haciendo algo que está entregando a otro ser humano. Porque si usted solamente está pensando en algo para sí mismo, todavía por ahí no ha encontrado la razón de ser de su existencia, porque estaríamos hablando un poco de lo que es la voluntad de poder que hablaba Adler, ¿no? Entonces está diciendo, busque, claro, es su vida, y eso es lo que quiero como precisar, es su vida, es usted el que está viviéndola, pero muy seguramente el sentido de la vida no es solamente, no, quiero conseguir esto para mí, quiero tener este título para mí. Claro, puede estar relacionado con eso, pero por ejemplo, ¿para qué vas a tener un título profesional? ¿Solamente por darte un cartón más? ¿O por qué? O sea, ¿cuál es la razón de ser de ese cartón más?
Ah, quizás es poder prestar un mejor servicio. Quizás es aprender algo que yo sé que llena mi alma y mi espíritu para poder realmente aportar a otro ser humano algo de valor. Quizás puede ser prestar un servicio, y hoy hablábamos, recuerden, ahí ponía un post sobre el servicio, sobre la importancia de servir. Y el servicio tiene que ver en todo, hasta incluso en entregar un producto con amor y con calidad, que yo no engañe a alguien. Si yo estoy pensando en la autorrealización, a mí no me importaría entregar un producto defectuoso, yo saber que está vencido, yo saber que está dañado, yo saber que no le va a servir a esa persona, a ese ser humano, para lo que está buscando, pero que con ganas de yo conseguir quizás un ascenso, quizás un resultado, quizás conseguir algo, no me importe hacer lo que sea para lograr eso, pues estoy trabajando en la autorrealización. Ese es el concepto de autorrealización que está hablando aquí Víctor Franklin, que yo estoy haciendo algo solamente pensando en mi logro, en mi objetivo y en mi propósito. Quizás a veces hay que entender que cuando incluso si yo trabajo vendiendo zapatos y sé que a un ser humano ese zapato le está haciendo daño, porque es muy duro, porque el cuero, lo que sea, no le voy a decir, no, lléveselo, lléveselo y lo voy a insistir, sino que debo tener la conciencia de que así yo no cumpla mi meta de ventas, voy a hacer que ese ser humano tenga el mejor servicio y la mejor satisfacción. Por eso hay una historia que dicen que cuando le preguntan a dos albañiles qué están haciendo, hay uno que dice que está pegando ladrillos y el otro dice que está construyendo la catedral más maravillosa que va a haber en el mundo. O sea, es diferente el sentido de la vida de cada uno de esos dos albañiles, aunque estén haciendo lo mismo. Y es a eso a lo que se refiere. Una cosa es el que está diciendo yo estoy pegando ladrillos solamente porque me interesa que me paguen el sueldo mañana y porque yo tengo hambre y sí puedo tener que cubrir una serie de compromisos con mi familia. Pero es diferente que adicional a eso yo entienda que lo que yo estoy haciendo tiene un propósito más grande que yo mismo, que es, por ejemplo, construir la catedral, para que puedan allí disfrutar grandes generaciones por años de un encuentro quizás con un espacio espiritual. O sea, es diferente la tarea. Puede que estemos haciendo lo mismo, pero es diferente. Y eso es la parte de la invitación que hoy quiero dejarles en este propósito. Y dice que hay tres formas en que podemos descubrir el sentido de la vida. Uno, realizando una acción. Entonces, por ejemplo, alguna actividad que estemos haciendo y que permita realmente digamos, como brindar, no solamente para mí, puede estar asociado, claro, un ingreso, un pago, o puede ser gratuito, puede ser un voluntariado, algo que yo haga, que me haga sentir vivo, pero no por el hecho de que no tengo que hacer un voluntariado, no, es algo que a mí me nazca, algo que a mí me hace feliz, algo que llena mi corazón, algo que me hace sentir vivo y que yo sirvo por el gusto de servir. Cuando hablamos en Eneagrama de la capacidad de servir y de amar, tiene que ver con eso, tener la capacidad de que yo pueda prestar un servicio y que no me importe que el otro me tenga que dar las gracias, que me tenga que reconocer o me tenga que devolver el favor, sino que yo lo sirva y lo haga con tanto agrado por el placer de servir, por el deseo de servir. 2, aceptando los dones de la existencia. Y entonces dice, esa es otra forma. Si yo tengo unos dones y sé que soy bueno para algo, no tengo por qué reprimirlos. Si esa es mi bendición, si eso es lo que Dios me entregó, si eso es lo que mi espiritualidad vino a traer a este mundo, pues debo compartirlo con los demás. No puedo quedármelo para mí. Ay, no, me aprendí esto, me lo voy a quedar para mí, no se lo voy a contar a nadie, porque es que después me quitan, me da... Eso no tiene nada que ver. Les garantizo que cuando entregan de forma desinteresada, independientemente si la persona lo agradece o no, si te lo devuelve esa persona o no, lo más importante es que tú sientas la satisfacción de lo que estás haciendo y que tus dones están puestos al servicio de la humanidad. Les garantizo que también se vive una existencia y se llena ese vacío. Ya no va a haber un vacío sino una abundancia existencial cuando se disfruta de lo que uno es y tiene los dones que le han sido entregados. Y la otra por el sufrimiento. A mí poco me gusta, les soy sincera, este tema del sufrimiento, porque creo que no se trata de sufrir, sino de entender. Vamos a verlo más adelante, pero
Para mí, para irles contando aquí, no es como que sí, yo vivo esta vida así dolorosa, sufrida y bueno, todo el tema de víctima, pues, y me lo aguanto porque de esta forma voy a pasar esta situación. No. Claro, hay casos como los que vimos de los nazis, bueno, de las personas que estuvieron capturadas por los nazis en los campos de concentración. Obvio que es un sufrimiento, obvio que hay unas circunstancias, pero es ponerle sentido a eso cuando estemos pasando esas dificultades, decir, estoy viviendo esto, pero sé que va a venir algo maravilloso. Estoy pasando esto porque necesito aprender algo más, porque esto hace parte de la existencia humana, porque aunque no entienda ni siquiera por qué me ocurre esto, lo agradezco como parte de un proceso y de un crecimiento. Quizás necesitaba un jalón de orejas para que no me creyera todopoderoso, quizás necesitaba un jalón de orejas por muchas otras circunstancias. Y esos momentos no es el sufrimiento por el sufrimiento, es entender que esas dificultades tienen un propósito y un sentido para hacernos mover y movilizar de lo que nosotros estemos viviendo. Y entonces, pues nos habla de esas tres modos de llegar, digámoslo así, aquí habla, bueno, la esencia de la existencia y yo lo diría la abundancia del sentido de la vida, la abundancia existencial. Bueno, quiero cerrar hasta ahí hoy con este tema. Mañana es lunes, no, mañana no tenemos charla, el martes. El martes yo creo que estamos muy próximos ya a terminarlo, entre martes y miércoles terminamos este libro, pero les voy a decir algo, mañana no, el martes no se lo pueden perder. Vamos a hablar del sentido del amor, les voy a contar para que estén así súper pendientes. El sentido del amor, el sentido del sufrimiento, que son los otros dos que está diciendo, y vamos a ver lo que es ya los temas específicamente del suprasentido. Hasta ahí yo creo que vamos a ver el martes y el miércoles estaríamos terminando este libro maravilloso de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, la tercera escuela de la psicología vienesa. Así que bueno, les deseo una muy feliz noche. Recuerden agendarse y programarse para el próximo sábado 2 de la tarde, sábado 31 de julio, 2 de la tarde. Les va a llegar el enlace por Zoom, les va a llegar el enlace de Zoom por correo a quienes están inscritos en el club. Así que los que no estén inscritos en el club, por favor, regístrense ahí está en la biografía, está el enlace. No se lo pueden perder para que estén el sábado a las 2 de la tarde en esa actividad, hora de Colombia, 2 de la tarde hora de Colombia, 4 horas de Argentina, para que estemos conectados en esa sesión maravillosa que estamos preparando con Eva Páez. Entonces, espero que si no están inscritos, se conecten, se registren, es gratuito. No tiene ningún costo, es para ustedes, para que podamos seguir trabajando en este proceso de encontrarles sentido, propósito y felicidad a la vida de cada uno de nosotros. Así que hasta el martes a las 9 de la noche. Un abrazo y bendiciones.